¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás? Sale. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Acá estamos todos, creo. Ya. Bueno, muy bien. Excelente. Hoy uno de los equipos ya nos mandó por mail el trabajo. Los otros tres equipos nos lo van a mandar por mail Sí, también. Ahí lo enviamos nosotros. Bueno, Ya bueno, ya te digo muchas gracias. si lo veo entrar. Ya te confirmo de que sí. Sí, acá entró. Grupo 4 y grupo 2. Sí, perfecto. Y bueno, después el grupo 1 lo va a mandar un poquito más tarde. Así, Bueno, así confesaron. Bueno, le decía a Raúl que la idea es ahora que se pongan a exponer y nosotros después, en base a la exposición y lo que presentan como trabajo, les vamos a terminar poniendo la nota de final. muy bien. Ya saben los números de grupo, así que bueno, el primer equipo, ahí no sé quién es, Flaviano, ¿quién de ustedes Sí, va a empezar? Pero es sí, el equipo que tenía un pórtico sin sistema de relación de bases, sin nada, sistema de pórtico nomás. Así que bueno, bueno, le damos la palabra para que empiece. bueno, gracias. Bueno, voy a empezar, voy a exponer. Bueno, nuestro grupo está formado por Santiago Bueno, Brian Decía, Germán Ibaldi y bueno, yo, Flaviano Magioni, que ya ven mi nombre, no hace falta que lo explicite. Bueno, básicamente teníamos en común el mismo enunciado, un enunciado general, cambiaba un poco con el trabajo práctico en los vanos que eran de 6 metros en vez de 8, y la altura del edificio eran 5 plantas en vez de 10, y la pseudo velocidad en vez de 100 era 80 centímetros por segundo. En nuestro caso, teníamos que realizar en la dirección, el cálculo en la dirección I, considerando la rigidez de los pórticos. Bueno, nos pedía, indique cuál condición es determinante para la dimensión de la columna de planta baja, que dibujemos 1 en 10 el nudo interno y externo del primer piso, incluyendo las armaduras principales, verticales, horizontales y estribos, con ganchos requeridos para el confinamiento y por disposición reglamentaria. Incluya en el dibujo un metro de columna y 1 metro de viga a cada lado del nudo, si es posible realizarlo en 3D. Realizar un cómputo de hormigón y acero de cada pórtico diseñado para tomar las cargas horizontales. Elija un método constructivo y estime los costos de construcción en dólares de cada uno de los elementos anteriores. Y a su vez, una vez que hacíamos eso, además, esto era para todos, considerarlo digamos, nosotros tomamos con un periodo de recurrencia de 72 años, a diferencia del otro, que es de 4,75, y la pseudo velocidad de 40 centímetros por segundo. Y teníamos que hacer un cálculo elástico y estimar los costos de daño que produciría ese sismo con esa recurrencia. Eso sería básicamente lo que nos pedían. Bueno, la idea es un poco mostrarles a dónde llegamos y por qué llegamos a las dimensiones que les vamos a mostrar, ¿no? Bueno, básicamente tendríamos las columnas de 45 por 45 y vigas de 35 por 65. Nos dio una armadura en lo que es la planta baja, que después se fue reduciendo a las vigas,
de 7 hierros del 16 y 5 hierros del 16 abajo. Lo que es el estribado de confinamiento, en la zona donde se van a formar las rótulas plásticas, digamos el mecanismo que elegimos, que debemos elegir en realidad, considera que las rótulas plásticas se van a formar en los nudos de las vigas, en la zona de las vigas del nudo, y en la parte inferior de las columnas de planta baja. Entonces la zona de confinamiento necesitamos más estribos para evitar el pandeo hacia arriba en este caso, o hacia abajo en la parte inferior. Así que en la zona de confinamiento pusimos estribo de 4 ramas, y en la zona donde no se requiere confinamiento, utilizamos la separación 30 centímetros en función de D sobre 2, que serían 60 centímetros, y en la zona de empalme, por justaposición, densificamos en función de D sobre 4 o 10 centímetros, lo que sea menor. En ese caso no pusimos estribo 4 ramas, sino un estribo común. Bueno, eso más o menos, y después lo que son las columnas. Hicimos el empalme de las barras recién en la planta alta. Esto tuvimos algunas, digamos, contrapuntos en el sentido de que por ahí no era necesario que el empalme se dé a la mitad de la altura de la columna de primer piso. Cualquier cosa, Brian, si querés hacer alguna acotación de eso. En realidad, por una cuestión de que nosotros tengamos un confinamiento en esta zona, y tanto en la zona, bueno, en la planta baja lo pensamos completamente confinada la columna, y lo que sería en las siguientes columnas haríamos en confinamiento, y en la zona de empalme solamente densificaríamos justamente por esa zona. A su vez, digamos, teníamos que cumplir una condición que en función del diámetro de la barra, que es 20, en caso de no cumplirla, que era una longitud, que ahora no voy a recordar justo el número, pero esa la verificamos también, que está en función de la longitud de la columna. Bueno, eso sería en términos generales. ¿Cuál es la armadura de columna? Sí. Ah, bien. Pequeño detalle, me estaba olvidando. La armadura de la columna, la verdad que eso nos dio 8 hierros del 20, y nos da, digamos, la armadura mínima salvo la planta baja. Eso nos llamó la atención, digamos, del cálculo. Es uno de los puntos que nos llamó la atención, que por ahí esperábamos más armada la columna. Un segundito. Bien. Acá se puede ver un poco la disposición del nudo, donde están los 5 hierros del 16, que atraviesan la zona de confinamiento, digamos, que sería la más complicada, porque en el nudo acá se ve limpio, digamos, pero en realidad tenemos que continuar el estribado, que venimos de confinamiento, o sea, confinamos, digamos, el nudo. No sé, Raúl, si querés que... Okay. No, está bien, sigamos entonces. Bueno, y después en lo que es el cálculo, en sí, bueno, seguimos un poco el lineamiento del trabajo práctico. Este no es... Me equivoqué de archivo.
Este era para el segundo punto. Bueno, la velocidad de 80, consideramos el factor de reducción en función de pórtico con ductilidad completa. ¿Qué periodo les da? El periodo que nos da es 1,18 segundos. 1,18 segundos. Bueno, y en cuanto a la columna, lo que que era uno de los puntos que teníamos que contemplar, probamos con 40 centímetros y no nos verifica la transferencia de corte en la zona del nudo. Por lo tanto, pasamos a 45. Por eso no usamos 40. O sea, da todo, con 40 da todo, menos la verificación de corte en el nudo en la planta baja. Después ¿El deslizamiento de la armadura también da con 40 centímetros? Da también. Sí, okay. Ahí voy directamente. Bueno. Todo. Acá está. Lo que serían los nudos intermedios nos pide 33 centímetros. Y lo que serían las columnas extremas nos pide 28 centímetros. Ok. Eso, acá yo lo puse, digamos, la armadura que nos queda un poquito más adentro, nos da, con 45 nos da 37 y el mínimo era 38. Bien. Eso verifica. Y esta parte, este punto acá, es donde nos daba en la planta baja 1,05, una cosa así. Tampoco es que estaba tan mal, digamos. Estaba cerca. Estaba cerca. Pero esa era la condición, digamos, que mandó a que cambiemos de dimensión, ¿no? Después el estribado nos dio cada 12 y nos pedía 3 ramas, por eso pusimos la cruz de ganchos. Okay. En las columnas, ¿no? Estribos del 12. Después, en relación, por ejemplo, a las columnas, lo que no tuvimos es que ninguna carga se nos vaya por encima de la falla balanceada. Eso nos hubiese condicionado en realizar un confinamiento más y separaciones más restrictivas, digamos. Bueno, esto es lo de la cantidad de barras en la columna, el 20, que nos da 8 en todos los pisos porque nos da la mínima. Acá se puede ver la cuantía, que nos pide 1,037 en la planta baja, pero después con la mínima nos da, o sea, con 40 también nos daba, obviamente un poquito más armado, pero tampoco era una exageración en relación a esto. Mínima. El hierro del 20 que seleccionamos y después nos da eso. Después otra cosa que nos llamaba la atención es que era la relación, digamos, de inercia entre la viga y la columna. A ver si no creo que la vaya a encontrar. Que en un principio, en un primer diseño, nos daba la viga mucho más rígida que la columna. Pero después, digamos, profundizando un poquito, veíamos que en realidad era una cuestión de resistencia, entonces necesitábamos que la columna sea un 20% más rígida que la viga, para poder, digamos, nosotros pensamos en el mecanismo de columna fuerte, viga débil. Entonces con ese 20% lo podemos garantizar, entonces no estaba tan relacionado, aunque
digamos, la relación de inercias influye en las solicitaciones, pero bueno, en realidad verificando ese punto que, bueno, lo pasé y ahora no lo voy a encontrar. Después cuando vuelvo para abajo cualquier cosa. Bueno. En relación a la viga, teníamos dos posibilidades, o sea, no, queda mucho más aliviado, digamos, en cuanto al armado, colocar hierros del 20, pero como en un principio queríamos poner una columna de 40 por 40, al bajar el diámetro de la armadura, eso nos acortaba nuestro problema principal, que era, digamos, en la zona del nudo. Necesitábamos menos anclaje. Entonces por eso dejamos el 16, y después otra cosa que obviamente sucede con el hierro del 16, que va a ser más propenso al pandeo, por lo tanto en la zona de confinamiento, que debemos confinar en la viga, por lo tanto ese hierro del 16 lo pasamos al 20 y nos van a dar estribos más separados, nos daban cada 12. Pero después pusimos el 16 y nos pide cada 10 centímetros, entonces dijimos, bueno, por 2 centímetros privilegiamos, digamos, poner más armadura, como para darle mayor ductilidad, aunque después el número nos va a dar igual, pero digamos, siempre es mejor teóricamente poner mayor armadura en el menor diámetro que menos de más diámetro. Con ese criterio un poco buscamos tratamos de mantener ese hierro del 16, no del 20, que por ahí simplificaba el armado. Bueno, eso más o menos, no sé si compañeros me recuerdan alguna cosa que esté obviando importante. No, Flaviano, bueno, queda la parte del cómputo y de la evaluación de daños. Sí, me refiero a esta parte como para mostrar. Por ahí, agregar un poco respecto a lo que dijiste de la relación de inercias entre la viga y la columna, que en realidad no es un tema de rigidez, sino más bien de resistencia. Lo que se buscaba lograr en el mecanismo de viga fuerte y columna débil, pero digamos está principalmente dado por la armadura, lo podíamos controlar desde ese punto de vista más que con la relación de inercia. Eso, bien como lo mencionaste vos, simplemente eso. Bárbaro. Sí, acá lo remarcamos en esta parte del cálculo, en el mecanismo de colapso, y este 1,2 en realidad eran 5/6 que considerábamos en la parte teórica, se termina convirtiendo en el 1,2 que aparece. Justamente ahí lo estamos contemplando. Bueno, y después lo que teníamos que realizar también era un cómputo y un presupuesto estimado en dólares. Llegamos a una cuantía de 186 kilos por metro cúbico, que la verdad que, si bien nos parece un número interesante, quizás esperábamos un poco más, digamos, que nos hizo dudar un poco también este número. En el sentido de que algo que se nos haya escapado, pero obviamente está revisado y todo, pero me refiero a que por ahí esperamos que esté un poco más armado. Y en lo que sería el total, considerando el método constructivo tradicional, digamos, nos da $66.000 la construcción de esos dos pórticos. Hicimos el cómputo, bueno, del hormigón, el acero, considerando
algunas referencias. Germán, no sé si querés agregar algo más de esta parte. No, básicamente es lo que dijiste. Esto incluye, bueno, la mano de obra para ejecutar estos pórticos con las columnas, las vigas, los encofrados, un plazo razonable de ejecución. Obviamente no tiene gastos generales, impuestos ni beneficio, ¿no? Es costo puro. Perfecto. Bueno, y después lo que nos quedaría, si no, el otro punto que nos solicitaba una pseudo velocidad de 40 en vez de 80 como estábamos trabajando, con un periodo de recurrencia de 72 años. Y era un cálculo elástico, nosotros considerando lo que nos pide el reglamento, como dice acá, que el proyectista, el propietario, puede optar por un diseño con comportamiento elástico y con un factor de reducción de 1,5, o considerando, digamos, que la estructura va a tener siempre alguna mínima reducción. ¿Para qué usaron eso? Si ahora la estructura ya está diseñada, tiene su periodo, tiene todo definido, etc. Y cuando lo calculás elástico, vos vas a calcular los desplazamientos, es decir, las distorsiones, y vas a calcular las aceleraciones. Y con eso vas a los daños. Es decir, el 1,5 no te hace falta para nada. Claro. Porque se supone que, digamos, si vos lo haces para verificar que efectivamente esté elástica, me parece bien. Si es eso el objetivo, verificar que el comportamiento sea elástico, está bien, vos decís, bueno, 1,5 más, y si está la fuerza menor que eso, estoy elástico. Si es eso, está bien, pero si no, en realidad, uno podría asumir que es elástico y avanzar. Bueno, y listo, claro. Sí, en realidad habíamos arrancado con ese criterio de tomar esto uno directamente. No, pero está bien si querés. Solamente, pero es una verificación, porque a vos ya ahora la estructura ya la tenés. Es decir, ya te da lo mismo. Para calcular desplazamiento de aceleraciones, si suponés elástico, no te interesa la resistencia. Claro. Sí, nosotros lo pensamos porque en realidad, claro, esa reducción, nosotros tomamos la inercia que nos daba del ejercicio, claramente, digamos, el periodo todo propio Y el periodo es el mismo del anterior, porque la estructura va a estar fisurada igual, todo igual. Sí, todo igual. Esa es la parte elástica. No sé por qué te cambió el periodo ahí. No, ahí te lo muestro. En realidad es porque es el mismo archivo, pero después el periodo natural está acá. Es decir que... Con esa reducción, pero a lo mejor lo interpretamos mal. Con esa reducción nosotros reducimos, por ejemplo, las distorsiones y reducimos la... No, ya no tenés que hacer más nada, porque vos ahora tenés tu edificio, y a ese edificio le va a venir un sismo con pseudo velocidad, no me acuerdo, 40 centímetros por segundo, y tu edificio es elástico, no interesa la resistencia que tenga, y lo que le va a pasar es lo que ocurre con eso. Entonces, no hay que reducir nada, es lo que viene ahí, sin ninguna reducción. Perfecto. Bueno, ahí entonces tenemos que corregir porque nos da un valor, bueno, lo que eran las distorsiones, lo que son las distorsiones, tomamos los gráficos y, bueno, en escala fuimos tomando los distintos elementos que podían formar, y en función de la distorsión de cada piso,
fuimos estimando, bueno, y lo que era la tabla, nos decía el gráfico que era para 3 pisos, dividimos entonces por 3, y esos valores en dólares consideramos por cada piso en función de la distorsión que tenía cada piso. Eso nos dio $180.000 de reparaciones, considerando las distorsiones. Y después, considerando las aceleraciones, obviamente con la corrección que vos decías, Raúl, lo habíamos hecho, ahora no me voy a acordar cuánto era el número, pero haciendo la reducción de 1,5 nos da $137.000, digamos. Y lo que nosotros considerábamos, en definitiva, que al tener esa pseudo velocidad menor, si nosotros con 80, o sea, un número grueso, ¿no? Con 80 centímetros por segundo teníamos una distorsión, y con ese edificio, con ese periodo, una distorsión del 2%, con esta pseudo velocidad que estamos a la mitad, evidentemente las distorsiones van a ser menores, y por lo tanto el costo de la reparación no debería ser exagerado. No entendí este último razonamiento. Es decir, ahora vos tenés un sismo que se espera en la vida útil, tiene un periodo de recurrencia de 72 años. Sí. Y para este sismo vos estás teniendo distorsiones del orden de, no sé, 0,6%, 6 por 1000, algo así. Claro. Y aceleraciones del orden de... Eso tendría... es decir, eso te implica, según el estudio que tenés ahí, te implica daños importantes. Y porque si uno tuviera esto solo, diría, bueno, entonces para este edificio yo no quiero tener tanto daño, lo hago más rígido, porque disminuyo las distorsiones. Pero si lo hago más rígido, voy a aumentar las aceleraciones, que es el otro. A ver, vamos a las aceleraciones, ¿cuánto te dan? Sí, este hay que modificar. Esto nos daba 0,27. El máximo que nos daba en el último piso era 0,27, el doble nos daba en realidad, da el doble, porque digamos, la aceleración va a depender de la pseudo velocidad, que es un número que ahora no nos influye, la función de forma, que nos da idea del primer periodo de vibración. O sea que va a depender, en definitiva, de eso, que va aumentando con la altura. Así que lo único que nos cambiaba, nos iba a la mitad la velocidad, la pseudo velocidad. Por lo tanto, estas aceleraciones, sin considerar el 1,5, nos da exactamente o prácticamente el doble. Un poquito más, no era exactamente el doble, pero nos daba, por ejemplo, este 0,09. Bueno, pero la conclusión de esto sería que este edificio, que está seguro desde el punto de vista del sismo de 475 años, se espera que en su vida útil pueda tener daños en sus contenidos y en sus herramientas relativamente importantes. Y que si yo lo tuviera que arreglar, si quisiera mejorar eso, yo no podría hacerlo haciéndolo más rígido, porque lo mejoro de un lado y lo empeoro del otro. Así que bueno, esas serían un poco las conclusiones, y ahora vamos a ver qué podemos hacer con métodos innovadores, que son los que tienen los otros grupos. Perfecto. Es así. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Ahí dejo de comprar. Ahí está. Bueno, siguiente grupo, entonces, ¿sale? Sí, el grupo 2 que tenía tabiques. Este es el mismo, pero tabiques. Sí, la de otra dirección sería. ¿Compartís vos, Marian? ¿O quién comparte? La comparto.
Nacho, ¿estás? Sí, estoy. Bueno, a modo de resumen, básicamente, como había explicado Flaviano, teníamos como el edificio de referencia que era igual para todos, con la dirección en X, columnas cada 6 metros y en Y también cada 6 metros, pero 3 vanos en Y y 4 en X. Bueno, lo que teníamos nosotros era el diseño de un tabique en la dirección X. Bueno, lo que teníamos que hacer nosotros entonces en el trabajo práctico era indicar cuál era la condición determinante para el espesor del tabique en planta baja, que eso es una de las primeras cosas que tenemos en el trabajo, en el MATCAD. Bueno, luego pasamos a determinar también las armaduras correspondientes para el tabique, así explicado a grandes rasgos, para luego poder hacer los esquemas, los planos de los mismos, y por consiguiente el cómputo, donde tuvimos en cuenta materiales, por ejemplo, y mano de obra. Y finalmente... Ya arranco explicando la primera parte y después seguimos con la... Bueno, básicamente lo que estamos completando es la memoria del cálculo que hicimos. Acá podemos hacer, al principio cargamos todo lo que son los datos de la estructura, la cantidad de pisos, la altura entre pisos, la altura total del edificio. Y teníamos dos opciones. Como teníamos que dimensionar los tabiques, una opción era fijar la longitud y definir el ancho, o fijar el ancho y definir la longitud. Por una cuestión de cómo estaba dispuesta el edificio, tal vez lo más conveniente era directamente adoptar la distancia de los tabiques, que era de 6 metros, la distancia entre columnas, y a partir de eso fijar el ancho. El problema es que por cuestiones de rigidez nos da un ancho muy chiquito, de 4 centímetros, entonces lo que hicimos fue el camino inverso. Fijar un ancho de espesor de tabique, y a partir de eso determinar la longitud mínima. Acá adoptamos una longitud inicial como para poder calcular cuál era la masa del tabique. Bien. Y acá siguen estando, bueno, seguimos esperando el resto de los datos. La distorsión máxima del 2%. Primero calculamos lo que era el factor de reducción, que era función de las BTs, que nos dio 5. Bueno, aquí hay una serie de coeficientes de minoración. Después lo que tenemos que determinar era el periodo a partir del cual la pseudovelocidad era constante y la pseudoaceleración variaba inversamente proporcional con el periodo. Y nos terminó dando 0,47, más o menos, segundos. Después lo primero que hicimos fue, como dije, Una pregunta te hago. ¿Ese 0,47 que te da, sigue estando en la zona de pseudo velocidad constante o te alcanza el plafón? A partir de ese punto empieza es la constante de la pseudovelocidad. Se empieza el plafón. Ok. Así que bueno, ahora vamos a ver qué periodo te da. Okay. Sí, daba algo como 0,7, ¿no? O 0,9, No, 0,9. Así que 0,9. Ahora está igual igual. lo vamos a ver. Sí. Está bien, ok, listo. Bien. Bueno, Está hicimos graficado más adelante igual. Sí. Bien. Hicimos un dimensionamiento preliminar por rigidez, bueno, dándole una función de forma por vía de flexión, y determinamos acá esta es la expresión para la distorsión máxima, que en este caso la conocíamos. Entonces lo que sacamos de esta expresión es el periodo máximo. Bueno, acá se puede ver cuáles son la función de forma, la derivada. Esta, la relación de la excitación para los parámetros generalizados era aproximadamente 1,6. El máximo valor de la derivada primera se puede calcular como pi sobre a veces la altura del edificio. Y volviendo a la expresión que había mostrado antes, lo que se despeja es el periodo máximo, que nos dio 0,94 segundos, más o menos. Que estaba después en el plafón, básicamente. Bueno, la frecuencia natural, y a su vez sabemos que la frecuencia natural es la relación entre la rigidez y la masa generalizada. La masa generalizada la podemos calcular, entonces despejamos de acá la rigidez generalizada, para a partir de eso dimensionar el tabique. Acá es el valor de 18.000 más o menos meganewton por metro, la rigidez. A partir de eso podemos despejar cuál es la inercia mínima,
adoptamos un espesor de 30 centímetros, que después lo fuimos verificando, y con ese ancho despejamos cuál era la longitud mínima, que era de 3 metros, un poquito más, entonces lo redondeamos a 3 metros y medio. Bien. La primera verificación que hicimos del ancho fue el pandeo lateral, que nos dio 19 centímetros, así que estábamos cubiertos. Bueno, una vez que habíamos hecho ese predimensionamiento, pasamos al modelo continuo, al modelo discreto en realidad. Calculamos lo que era la matriz de masa, el vector R y la matriz de rigidez, invirtiendo las de flexibilidades, los modos, y las frecuencias y los modos. Bueno, acá está un poco la deformada de los modos. Chequeamos que la distorsión máxima diera menor al 2% y nos dio alrededor del 1,5, considerando el primer modo, así que estábamos cubiertos. Y después lo que tenemos que hacer ya era empezar con el dimensionamiento, así que calculamos lo que eran las fuerzas de diseño, y después sumando piso a piso, tenemos el corte y multiplicando por la altura que tenían los entrepisos, obtenemos los momentos. Acá tenemos lo que es la distribución de corte y aumento. Acá no es muy feliz la distribución de corte, debería ser una función escalón, pero bueno, en el MATLAB no lo pudimos poner. ¿Este es el MATLAB nuevo? El Prime, sí. El Prime, porque no sé si el Prime lo tiene. En el otro podés, en vez de dibujar la línea, podés dibujar. Sí, tiene la opción de claro, el hacerlo. escalón. Pero bueno, Sí. a lo mejor no lo tiene. No sé. Claro, no lo encontramos, por lo menos. Ok. Bueno, después obtuvimos cuál era el esfuerzo normal. Y la primer dimensionamiento de armadura fue el de la armadura de ángulo vertical. Calma. Okay. Y lo sacamos directamente de una cuantía mínima del 0,25%. Y adoptamos barras del 10 con una separación de 20 centímetros que verificaba. Después lo que teníamos que hacer era determinar cuál era la profundidad del eje neutro, y a partir de eso fijarnos si necesitábamos una armadura de confinamiento o no. En este caso, el eje neutro nos dio casi 24 centímetros, y la penetración del eje neutro límite, que era considerando el desplazamiento máximo en el tope del edificio, nos dio 36. Entonces, según esto, no necesitábamos armadura de confinamiento, porque ya está garantizado que el hormigón no se deformara más del 3 por 1000. Bueno, después hicimos la verificación para la distorsión media, calculamos cuál es la tensión de corte mínima y el ancho para el cual se daba, el ancho mínimo, y nos dio 11 centímetros, así que seguía verificando los 30 que habíamos adoptado antes. Bueno, después lo que hicimos fue determinar la armadura longitudinal de los elementos de borde, básicamente teniendo en cuenta la tensión, la fuerza en las armaduras de alma, después los brazos de palanca de los dos, tanto la compresión como la tracción, y de ahí obtuvimos que la armadura necesaria era 44 centímetros cuadrados, y a su vez teníamos que tener en cuenta una cuantía mínima para que toda la afluencia no esté concentrada en una sola fisura. Entonces, la cuantía mínima, o la cuantía que tuvimos que usar fue esta, la que nos determinó la armadura mínima, y terminamos adoptando 10 barras del 25. 5 por cada lado, que igual después lo vamos a ver mejor en el esquema. Bueno, después calculamos hicimos la verificación de fuerza de corte. Básicamente obtuvimos el corte de diseño, que para eso primero teníamos que tener en cuenta los momentos reales, los momentos probables. A partir de eso, con la relación, obtuvimos la sobreresistencia, y acá el reglamento mínimo establecía 1,5, así que adoptamos 1,5. Después también tuvimos que tener en cuenta este factor de amplificación dinámica, que era la función de la cantidad de pisos. Y bueno, amplificación entre ambos, a partir de eso tuvimos un factor de amplificación, que como máximo tiene que ser 3, así que en nuestro caso nos terminó dando 2,1, y multiplicándolo por el corte último, ya tenemos el corte de diseño, que era más o menos 1300, 1400 MN. A partir de eso calculamos cuál es el espesor mínimo que necesitábamos, y nos dio 12 centímetros, 11,6,
así que seguía verificando los 30 centímetros que habíamos adaptado antes. Después hicimos, calculamos cuál era la armadura horizontal. Primero calculamos cuál era el corte que tomaba el hormigón, y después, que era función de este factor, que era función de la esbeltez. Obtuvimos cuál era la cuantía que necesitábamos de armadura para tomar el corte, que era 0,2%, y la mínima es 0,25, así que optamos 0,25, y terminamos poniendo estribos del 12 cada 30 centímetros. Bueno, después hicimos una especie de verificación al corte por fricción en la base, que básicamente considerando las armaduras que tenemos, tanto en el alma como en los bordes, perdón. Tuvimos en cuenta este coeficiente de fricción, que creo que era en función del hormigonado, si estaba bien hormigonado o no. En este caso era 1, y el esfuerzo que podíamos tomar era de 3.600 aproximadamente, y el de diseño que vamos a tener antes era más o menos 1.400, así que estábamos cubiertos. Y también hicimos la verificación del corte que puede tomar la interfaz del hormigón, que era mucho mayor, casi 6.000, así que verificaba. Como dije antes, no necesitábamos armadura de confinamiento, porque la penetración del eje neutro era menor al límite, y lo que nos quedaba era la distribución de las armaduras verticales, en altura, digamos. Obviamente el momento último disminuye a medida que aumentamos en altura, así que no es necesario extender todas las barras. Bueno, calculamos la longitud de anclaje, que era la función de las barras que hemos adaptado. Y antes teníamos lo que era el momento por cada uno de los pisos, y lo que hicimos ahora fue hacer una función de momento, discretizarlo en altura. Y decidimos cortar las barras más o menos en el piso 3. Así que acá obtuvimos cuál era la coordenada a partir de las cuales no necesitábamos las barras. Calculamos cuál es el momento en esas coordenadas, y considerando las barras que hemos adaptado, que eran del 25, calculamos cuál es la cantidad de barras que teníamos que extender, que eran 4 por lado. Pasamos de tener 10 de lado a 4 por lado. Bueno, acá simplemente se muestra cuáles son los momentos últimos y los momentos probables. En rojo están los últimos y en azul están los probables. Y acá se garantiza que la distancia mínima está acá en la base para que no se debilite ninguna de estas más arriba. Acá no sé si vos, Marce, querías hacer hablar de la verificación. Sí, ahí lo que hicimos fue ver si era necesaria otra verificación. Esto estaba inicialmente en el MATCAD del trabajo práctico pensado porque se cambiaba la base, el ancho, digamos. Así que lo que hicimos fue adaptarlo para ver si era necesario cambiar la longitud, porque fue la diferencia que tuvimos con el trabajo práctico. Como el nuevo periodo nos dio de 0,86, que es el que está ahí como T1F, comparado contra el que está a la derecha, que dice 0,934, nos dio que no era necesario hacer una iteración. O sea, era lo mismo prácticamente que en el trabajo práctico, solo que variando la longitud en vez de la base. Y abajo vemos el gráfico del que había preguntado al inicio, en el que se ve, en realidad no es el espectro de diseño, sino que es el segmento que podemos graficar, porque no tenemos la primera parte, y dónde está ubicado el edificio con el punto negro adentro del espectro. Ahí se ve que está en la zona de pseudo velocidades constante, que se ve en el segundo gráfico. El primero es de pseudo aceleraciones. Bien. En este caso, como daba dentro del rango del 10%, no hacía falta iterar. De acuerdo. Y por último está el esfuerzo de corte, para determinar básicamente los coeficientes sísmicos y la sobreresistencia. El corte del mecanismo era considerando básicamente los momentos probables y la función de forma y la distribución en altura. Con ese corte del mecanismo, dividiéndolo por la masa total, podemos obtener cuál es el coeficiente sísmico, y haciendo algo similar, pero con el corte elástico, obtenemos cuál es el coeficiente sísmico elástico. Después de la relación entre los cortes, obtenemos la ductilidad, y el factor de reacción que lo habíamos obtenido al principio, obtenemos cuál es la sobreresistencia, que
Me acuerdo, creo que en clase el valor típico era 1,35, en este caso estábamos un poco más arriba de ese valor. Y porque elegiste un espesor que te sobra un poco, seguramente. Claro, sí, la duda era, no sabemos bien qué longitud tomar, porque tal vez era más conveniente tomar la longitud entre columnas, pero No, está bien, porque si hubieras tomado una longitud entre columnas, te hubiera sobrado todavía más espesor respecto al necesario. Está bien claro. hecho eso. Bueno, esta es la parte B que la explicamos un poco después. Ahora podemos mostrar lo que son los esquemas de armado. Y te da un armado bastante simple porque no tenés necesidad de confinar, porque un tabique bajo no necesita confinar prácticamente. Claro, básicamente es... Es un tabique, Sí, es un no tabique, nada extraño se ve, es armado. un tabique con la armadura concentrada en los extremos, que es como uno lo armaría naturalmente. Claro. No tiene prácticamente no tiene consideración sísmica esto. No. Porque se comporta dentro del rango de 3 por 1000. Claro. Y bueno, acá está una disposición un poco más alejada de lo que es la estructura del edificio. Y la vista del tabique, que se puede ver acá donde cortamos las armaduras. Bien. Ahora creo que querían comentar un poco del cómputo. Sí, bueno, para el cómputo lo que tuvimos en cuenta nosotros fue, por un lado, los materiales, tanto el hormigón, el acero como el encofrado, y como además consideramos también lo que es la mano de obra de estos mismos, ¿no? Consideramos un método de construcción tradicional, por lo que no utilizamos encofrados de madera, y previa colocación de armadura, luego encofrado, y por último llenado de hormigón y su posterior vibrado. Para esto determinamos los volúmenes de hormigón en un principio del tabique, que multiplicados por el precio del hormigón que encontramos de H30 en internet nos dio el costo de este. Luego se determinó el costo del acero, para el cual tuvimos que obtener las longitudes de todos los estribos y barras longitudinales que teníamos. Por eso, bueno, si quieres pasa un poco más rápido, Mariano. En el primer momento determinamos lo que es los estribos, luego las armaduras longitudinales en el alma y por último las armaduras longitudinales en los segmentos de extremo. Se determinó la longitud de estos y posteriormente se determinó el precio a partir de barras de 12 metros que se encontraban en el mercado, en que encontramos en internet, ¿no? Para lo que es el encofrado determinamos una superficie, utilizamos placas fenólicas para realizar lo que es la terminación o la capa de límite del tabique, y rigidizamos estas con listones de 2 y 3 pulgadas cuadradas. Por último, en la tabla final hicimos un pequeño resumen de los costos tanto de materiales como de mano de obra, obteniendo estos últimos a partir de estándares de horas hombre por unidad y de precio por hora hombre, dándonos un total del presupuesto de $18.500 aproximadamente. Esto es comparable, son los dos tabiques, es comparable con los dos pórticos especiales de $66.000, creo que salían en el grupo 1. Sí, en los pórticos también están considerando las vigas de toda la planta que acá no estábamos considerando. En el de los pórticos se consideran las vigas de todas plantas, no solo la de los dos pórticos. No, era solamente los pórticos que resistían acciones sísmicas. Ok. Es decir, que son comparables, es decir, que el tabique, Claro, desde el punto de vista de costo de construcción, si bien el costo del edificio ambas cosas son chicas, los pórticos especiales salen $66.000 y los dos tabiques salen $20.000, digamos. Básicamente ese es el resultado final. Bien. Bueno. Y ahora falta la segunda parte. Ahora veamos el punto de vista de los daños que uno espera en la vida útil. Más abajo, ¿no? Ese es el inicio, ¿no? Sí, esa es la primera parte. Sí, te vas a dar con un poco de delay, pero estoy bajando. Ok. Es lo más probable. Ahí va. Te pido ahí el control remoto, ¿te apareció el cartelito? Sí, ahí va. Ahí, así puedo bajar. A ver.
Ahí se baja. Bueno, acá lo que teníamos que hacer era calcular los costos en función de las distorsiones y las aceleraciones para un sismo de verificación. No tenemos el espectro, pero nos dan el plafón y la pseudoaceleración. Perdón, la pseudo velocidad y la pseudoaceleración. El plafón es la pseudoaceleración. Con eso podemos calcular en realidad el periodo en el que se produce el quiebre, que es lo mismo que habíamos mostrado antes, solo que con otros valores. Nos dio que de todas formas seguíamos estando en la zona de pseudo velocidades constantes. Bueno, acá construimos la función de pseudo velocidades y pseudo aceleraciones. Entonces lo que hacemos ahora es calcular las distorsiones para cada piso con el modelo de n grados de libertad, bueno, utilizando la pseudo velocidad. Bueno, estos parámetros ya los teníamos definidos, son el ancho, el largo, las frecuencias naturales, los periodos y los modos de vibración. También la masa modal, la rigidez modal y los factores de participación. Este simplemente lo refrescamos. Después calculamos el desplazamiento espectral, el máximo de desplazamiento que tiene la estructura, y en función de eso podemos calcular multiplicando por este factor y por el modo de vibración. Solamente el primer modo de vibración es una aproximación. Podemos aproximar los desplazamientos máximos y a través de hacer la resta y dividir por la altura. Si hubieran querido, hubieran podido perfectamente, en vez de usar el primer modo, hacer un análisis modal espectral, ¿no? Es decir, Sí. porque tienen todos los modos, tienen todos los factores de participación. Sí. Ok. O sea, no nos pareció más corto, así que... En la distorsión no vas a tener mucha diferencia, pero tal vez en las aceleraciones sí. Vamos a ver. Sí. Ahora comento algo sobre eso. Bueno, dividiendo los desplazamientos máximos sobre la altura del entrepiso, obtenemos las distorsiones. Y bueno, después calculamos lo mismo para las aceleraciones. Acá tuvimos una duda sobre cómo hacerlo. Primero lo que hicimos fue calcular la aceleración máxima, que esto es también este factor, la participación sobre la masa modal, y lo multiplicamos por la pseudo velocidad, porque está justamente, bueno, esto en realidad es Ahora le la voy a hacer aceleración. voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué aceleración es esta, la relativa o la absoluta? Relativa. Es la relativa. Y si yo quiero saber las cosas que le pasan a lo que está dentro, tengo que usar la absoluta. Uno tendría que a estas aceleraciones, de alguna manera, sumarle la aceleración de la base. Es decir, porque sumo la relativa. Porque fíjate que a vos te está dando que prácticamente el primer piso tiene muy baja aceleración. Claro. Pero eso no es real, porque el primer piso se mueve seguramente como la base, por lo menos, que no es bajo, porque es 0,6, no sé cuánto era de G lo que se mueve teóricamente la base, ¿no? Entonces acá está el problema que uno no... Si uno tuviera el registro y si el análisis modal usando la superposición completa, uno podría sacar el resultado exacto. Pero acá no sabemos cuándo se produce el máximo de la aceleración del suelo y el máximo de la aceleración del edificio. Claro. Pero acá sí yo creo que incluso hay modos superiores que podrían influir en el nivel de aceleraciones en el piso de arriba, por ejemplo. Entonces yo creo que acá para hacerlo más completo hay que hacer dos cosas en las aceleraciones. Sumar la aceleración de la base, no se lo dije al grupo anterior, pero es lo mismo. Sumar la aceleración de la base, por un lado, y hacer un análisis modal, por lo menos los dos primeros modos. Y ahí vas a tener resultados un poquito distintos. Y aceleraciones bastante más grandes. Sí, lo que pensamos es que justamente
nos está dando que la aceleración máxima estaba arriba y eso no nos pareció muy... Es probable que arriba va a estar, pero lo que pasa es que vos tenés que sumarle, si yo quisiera calcular ustedes saben que el desplazamiento absoluto es el desplazamiento de la base U sub G más el relativo I. Entonces, a todo tendrías que sumarle la aceleración de la base. Entonces, esto te va a seguir dando parecido, pero la de abajo va a ser 0,62 y la de arriba 0,9. Entonces, los niveles de aceleración que vas a tener en el edificio son bastante mayores que estos. Perfecto. Para Bueno, los fines de lo que queremos calcular, qué es lo que le pasa a lo que está dentro. Porque lo que está dentro, ¿de qué se entera? De la aceleración absoluta. claro. Y eso tal vez lo ves en las fuerzas de inercia que vos esperás. Porque la fuerza de inercia que vos esperás no es que esperás 0 abajo. La fuerza de inercia vas a tener una curva que empieza con la aceleración de la base. Porque la fuerza de inercia es proporcional a la aceleración absoluta. Entonces, las fuerzas están repartidas un poquito distinto. Pero bueno, está bien, esto es la parte más difícil de este ejercicio en realidad. Meditar un poco sobre qué aceleración tengo que poner acá. Sí, estuvimos bastante tiempo pensando. Sí. Bueno, después lo que hicimos, suponiendo esto no cambia, o sea, lo que viene después, más allá de que esto no esté bien calculado, fue cargar estos dos gráficos, que son los de costos, en función de los desplazamientos y las aceleraciones, en el MATCAD. Para eso lo que hicimos, para no cargar cada punto, fue interpolar entre los tramos en los que teníamos distorsiones, que el máximo, no me acuerdo cómo era, pero no superaba el 1% o andaba por ahí, así que interpolamos hasta el 1,5, y en el otro gráfico interpolamos entre 0 y 0,25 de G, y después entre 3 y 0,5 de G. Esto se va a ver en la reconstrucción que hicimos acá. Volvimos a trazar el gráfico, pero de forma lineal, digamos. Bueno, acá lo que se ve es cómo hicimos para construir estos vectores. Uno es el vector X, el otro el Y. No sé si tiene mucho sentido que hable sobre esto. Es simplemente cómo lo construimos, cómo interpolamos. Y después sí lo que hicimos es, una vez tenemos la función de costo, los dos vectores, interpolar linealmente con las distorsiones que habíamos calculado con anterioridad. Entonces, para cada piso vamos a tener diferentes costos, que es la interpolación de este gráfico. Después sumamos todos los costos de cada piso y nos dio un valor total. Acá estamos comparando con lo que les dio al otro grupo, la verdad nos dio bastante superior. Ahí habla de 2,5 millones de dólares. No, hay un orden de magnitud con el otro grupo, no sé si es que tiene sentido o alguno de los dos tiene algún error. Y bueno, después hicimos lo mismo para el gráfico de aceleraciones. Acá se ve lo que hablaba de las dos interpolaciones que hicimos. Y bueno, volvemos a hacer lo mismo. Perdón. Sí. Vos decías de la diferencia, nosotros tomamos, dividimos por 3 los valores, porque era para 3 pisos, ese es el criterio que tomamos. No sé si... Claro. Sí, es posible que haya sido eso, porque a nosotros no nos decía el gráfico, o sea, abajo decía que era para un edificio de 3 pisos, pero no sabíamos si era el costo absoluto o por piso, así que, porque cada piso naturalmente tiene otra distorsión. Entonces lo que hicimos fue tomarlo como que el valor que nos daban era por piso. O sea, si queremos hacerlo comparable, en realidad habría que multiplicar por 3/5, ¿no? El valor que nos dio. Igual sigue siendo bastante la diferencia, pero también es otro sistema constructivo, ¿no? Está Vique y el otro es Sí, tenemos que revisar un poco. El grupo anterior había dividido por 1,5, me parece, en definitiva, las distorsiones respecto de lo que se esperaba.
me parece. Así que habría que aumentar ese y creo que bajar esta. Y las aceleraciones te vas a quedar corto en el daño. Claro, si las Que tam- aceleraciones son bastante... bueno, bueno, acá hicimos, hablando de las aceleraciones, lo mismo, interpolamos con las aceleraciones que obtuvimos en este gráfico, que es la que interpolamos 2 veces, y después obtuvimos el porcentaje para cada ítem, escribimos un vector de porcentajes, no estaba muy claro, así que lo supusimos, y multiplicando por los costos, los porcentajes, obtenemos el costo de cada ítem, de computadoras, archivadores, etc. Y finalmente sumamos todos los costos y nos dio un costo de reparación de $3,5 millones. Sí, es probable que esos costos están hechos en un edificio de Estados Unidos. Yo creo que habría que tal vez pensar un poco cuántas computadoras por metro cuadrado puede haber en un edificio de acá y reformular un poco. Son seguramente altos respecto a la realidad. Pero bueno, da una idea de cómo hay que hacer el trabajo, ¿no? Y más que de refacción, algunas cosas de refacción y otro reemplazo, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de los contenidos. Lo importante es que todo depende de los contenidos que tengan adentro. Es decir, Claro. si uno dice, bueno, tengo computadora, es una cosa. Ahora, si tengo, no sé, equipos médicos de alta complejidad, y a lo mejor es esto. Depende de lo que esté adentro, ¿no? Ni que hablar si tengo un museo. Bueno, acá creo que termina. Bueno, muy bien. Eso no termina. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaríamos al grupo 3, que tenía pórticos con aislación de base. Ahora comparto. Ahí ya se ve. Sí, Connie se ve. Bueno, a nosotros somos el grupo 3, nos tocó diseñar el pórtico resistente con aislamiento de base. Bueno, para empezar, vamos a ver un poco cómo es la aislación de base. El sismo genera que ingrese energía a la estructura, que va a ser la suma de la energía elástica y energía disipada. La energía elástica va a ser energía de deformación y energía cinética, y la disipada viscoelástica e inelástica. Se puede diseñar con método tradicional o métodos innovadores, que es lo que vamos a hacer nosotros. Los métodos tradicionales se diseñan aceptando un nivel de daño y aceleraciones que pueden llevar a costos altos de reparación y de servicialidad por el tema de las aceleraciones, que si son muy altas trae problemas de confort. Y los métodos innovadores buscan reducir la energía, ya sea disipándola o evitando que ingrese energía a la estructura. Entonces tenemos dos estrategias: disipar la energía con amortiguadores viscoelásticos o evitar que ingrese la energía con aislación de base, que bueno, son con neopreno y capas de acero entre medio. La aislación de base, como dijimos, va a hacer que se desacople el movimiento del suelo respecto de la estructura, generando que, como se ve en el dibujo, la diferencia con la estructura convencional es que se va a mover como un cuerpo rígido, disminuyendo las aceleraciones y los daños y las deformaciones. Bueno, para resolverlo se hace la ecuación de equilibrio dinámico, que tiene en cuenta 2 grados de libertad, uno de la base y otro del edificio. De aquí se sacan
las frecuencias y los periodos de la base y de la estructura, y se define un parámetro que relaciona estas frecuencias que están en el orden de 0 o 2. Se define el desplazamiento relativo entre el edificio y la base como el desplazamiento espectral de la base por el parámetro epsilon. Y también se define el desplazamiento de la base, el desplazamiento relativo de la base y el terreno, que va a ser el desplazamiento espectral con el amortiguamiento de la base y de la frecuencia de la base. Bien, lo que hicimos para comenzar primero fue la construcción del espectro de diseño. Lo que hicimos fue partir de los datos de pseudo velocidad constante y con el plafón de pseudo aceleración constante. Lo que hicimos fue definir el resto de los parámetros, que son los periodos T1, T2 y T3, y la pseudo aceleración inicial, que es el valor CA, para el cual nos basamos un poco en el CIRSOX 103. Primero, para la aceleración inicial, lo que hicimos fue igualar el plafón a 2,5 veces esta pseudoaceleración inicial. Con esto pudimos despejar este valor. Al estar trabajando en una zona 4, el periodo T3, que es donde termina la zona de pseudovelocidad constante, ronda entre 8 y 13 segundos. Usamos un valor de 13 segundos. El periodo T2, que es la intersección del plafón de pseudoaceleración constante y la zona de pseudovelocidad constante. En esa intersección y igualamos los términos y llegamos a ese periodo T2. Y el periodo T1 surge de tomar al periodo T2 y dividirlo por 5. Con este espectro armado es con el que vamos a trabajar más adelante en el resto del trabajo práctico. No sé si pasa, Connie. Ahí está, bien. El cálculo, lo que primero hicimos fue definir cuál va a ser el periodo que va a tener nuestra base, ya que es un dato que elige el diseñador. Nosotros elegimos un valor de 2 segundos, lo vimos como aceptable, y en función de este periodo, lo que tuvimos que determinar después es cuál va a ser el periodo que va a tener el máximo que puede tener la estructura, de forma tal de que las distorsiones en el edificio no superen el 2%. Esto se debe a que si nosotros usamos periodos muy altos, le estamos permitiendo que se desplace mucho al edificio. Les hago un comentario. Si yo diseñara esto, una vez que yo elijo que voy a hacer aislación de base, mi objetivo para la superestructura sería prácticamente que se comporte elástico. Entonces, yo ya no le pediría una limitación del 2%. Probablemente sería mucho más exigente porque no quiero que se rompa nada. Entonces, 2%, si ustedes tienen una estructura con 2% de rótula plástica, porque 2% de distorsión es 2% de rótula plástica prácticamente, vas a tener daño estructural. Entonces, el criterio de diseño cuando uso aislación de base es que ya esto no lo hago más. Yo para la superestructura, en realidad, la diseño elástica. Y lo que busco es, bueno, que me dé lo que me dé, pero para que se comporte elástica, básicamente. Sí, 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 de todas formas, el cálculo que hicimos a continuación lo hicimos de forma elástica y después, que esto se va a explicar creo que en la otra filmina, verificamos que las distorsiones sean obviamente menor este valor y nos dieron muy bajas, nos dieron del orden de 0,6%. Sí, Y el cálculo... porque uno busca que el edificio no tenga daño arriba. Entonces, Bien, sí, sí. ahí vos lo que haces es buscar que las distorsiones sean chiquitas y le das rigidez para que eso ocurra. Entonces, generalmente la distancia entre el 2 segundos y el periodo de la estructura es más grande. Es decir, Sí, por eso cuando nos dio el 1,7 nos pareció como algo muy grande, entonces si bien ese era el máximo, lo bajamos hasta 1 segundo para tener una diferencia entre los periodos. Bien, anda la otra, Connie.
Bien, una vez que ya definimos cuál va a ser el periodo de la estructura, lo que hicimos ahora fue comenzar el cálculo para poder obtener las dimensiones del pórtico en sí, que para esto comenzamos definiendo algunas hipótesis, que son las que están marcadas ahí, como barras axialmente rígidas. Las barras son representadas por su eje barcéntrico, todos los nudos son rígidos, y los puntos de inflexión del diagrama de momentos se van a encontrar a una altura de h/2 en las columnas. Por otro lado, el edificio lo tomamos como un cuerpo rígido, lo diseñamos como que si tuviese un grado de libertad generalizado, o sea, utilizamos una función de forma para poder describir a los desplazamientos de la estructura, donde esta función de forma lo que tiene que cumplir son las condiciones de borde, las condiciones cinemáticas de borde, que en este caso, al estar trabajando con un pórtico, tenemos que usar una que cumpla las condiciones de borde de una viga de corte. Que en este caso, si bien se pueden usar varias funciones de forma, no hay solamente una, usamos la función de seno, que es la que se encuentra aquí. Una vez definida esta función de forma, lo que hicimos fue calcular todos los parámetros de un grado de libertad generalizado, que son la masa generalizada, que es el M asterisco, el factor de excitación G generalizado, que es el L asterisco, y la rigidez generalizada, que es el K asterisco, que este K generalizado se va a expresar de forma diferente si es que estamos hablando también de una viga de corte o de una viga de flexión, ya que lo que cambia es la energía interna de formación, que es por esto que cambia esta expresión. Con este valor es con el que vamos a trabajar más adelante. Bueno, nosotros lo que tenemos en principio es un sistema con 5 grados de libertad que vamos a convertir en una subestructura que tiene un único grado de libertad que se comporta como este sistema original de 5 grados de libertad. En el esquema simplificado lo que vamos a tener en cuenta es que conocemos los puntos de momento nulo, que la estructura es simétrica con carga antisimétrica, y esas son las consideraciones. Como ya conocemos el periodo a partir del diseño con aislamiento de base y la masa de la estructura, que era un dato, podemos conocer cuál es la rigidez generalizada que necesitamos, y a partir de la expresión de la filmina anterior, despejar la rigidez por piso. La siguiente. Esta rigidez depende tanto de la inercia de la columna como de la inercia de la viga, entonces partimos de estimar un lado de la columna de manera que la tensión de trabajo sea de 10 megapascales y adoptamos 50 centímetros. A partir de esto despejamos la inercia necesaria en las vigas para obtener la rigidez de diseño, para lo cual definimos primero un ancho de 40 centímetros y a partir del despeje que mencionaba recién llegamos a una altura de viga de 70 centímetros. Entonces, definiendo la geometría y demás, calculamos el periodo real de la estructura, que es menor al elegido que mencionaba Matías recién, con un valor de 0,9 segundos, y obtuvimos la distorsión entre piso real, que es de 0,6%, que es bastante menor al 2% que habíamos considerado erróneamente antes. Siguiente. Para la carga, para ver cuáles eran las solicitaciones en cada uno de los elementos, usamos un modelo de cálculo en el que cargamos la carga gravitatoria sobre las vigas y las cargas horizontales, definidas a partir de la función de forma y la pseudoaceleración que obtuvimos para el periodo de retorno y el periodo de la base que definimos, y con esto obtuvimos las cargas horizontales elásticas máximas para cada piso. Estas cargas las pusimos en el programa teniendo en cuenta las combinaciones que aplicaban para este caso, que salen del reglamento, y diseñamos para zona no sísmica por el diseño elástico. Bueno, acá pusimos uno de los diagramas de momentos que obtuvimos del estado para hacer un par de comentarios al respecto. Nosotros pusimos las fuerzas horizontales de izquierda a derecha, pero como estamos trabajando con un sismo, sabemos que esas cargas pueden ir en ambos sentidos, por lo tanto, lo que hicimos fue encontrar para cada piso el máximo momento positivo y el máximo momento negativo, y con estos diseñar la armadura superior e inferior de la viga, siendo para las 3 vigas del mismo piso de igual sección, con iguales armaduras, y continuadas tanto superior como inferior.
También otra consideración que tuvimos, que fue para verificar el corte en los nudos, también tomamos del programa los máximos cortes extremos y calculamos las tensiones al respecto. Ahora va a aparecer un dibujo de lo que es el nudo, un nudo exterior del primer piso. En 3D, más que nada lo pusimos para que se vea la cantidad de armadura que esto necesita y la complejidad que tiene el armado. Acá también nos vimos con un problema de que cuando calculamos la armadura, nos dimos cuenta que no entraba, entonces debimos cambiar para el caso del primer piso y del segundo piso la sección de las columnas y agrandarlas. Sí. ¿Podemos ir para atrás un poquito? Sí. Epsilon por SA de T sub B. Y el epsilon que ustedes están teniendo viene de... ¿El epsilon? Es la relación entre los periodos de la base y la estructura. Que nos dio 0,2. Les Más o dio menos. Aproximadamente 0,2. 0,2. Pero el periodo que adoptaron para el edificio aislado era 2 segundos. Y el periodo que adoptaron para el edificio que tienen ahí, para la superestructura, digamos, es 1 segundo. Y el epsilon era la relación... El que adoptamos es 1 segundo, pero el real resultó ser un poco menor de 0,90 y algo. Sí, pero 0,90 y algo, 1 segundo. Y esa relación nos da 0,2, 0,21 por ahí. 0,21. ¿Tenés a mano la fórmula del epsilon? ¿Cómo Lleva era? la raíz cuadrada, ¿no? También. Por eso es la raíz cuadrada de 0,5. Ah, porque es la raíz cuadrada de 0,5. Bien. El epsilon sería, lo calculamos como la relación entre el periodo de la estructura dividido el periodo de la base, todo eso al cuadrado. Eso va, por ahí te da. Bueno, ok. Así lo habíamos hecho. Perfecto. Al revés, el de la... Así sí, también. No, el sí. de la base de abajo, también. Bueno, pero está bien. De acuerdo, sigamos entonces. Pasa a Connie si querés ya dónde están las secciones. Así. Sí. Creo que se me traba cuando... Acá pusimos los esquemas que hicimos del nudo interior y exterior, que hicimos los del primer piso también por el tema de que eran los que estaban más cargados. Lo que es las vigas, además de la armadura que salió por cálculo, como es de 70 centímetros, es una altura considerable, agregamos a cada cara 3 Fi del 8 como armadura de piel para disminuir fisuración. Y para lo que es el análisis de performance no vamos a tener en cuenta los cambios que genera haber cambiado las secciones, ya que esto se trata de un diseño preliminar para tener algunos valores así gruesos. En el caso de que se quiera construir el edificio o algo, sí habría que hacer el modelo más generalizado y teniendo en cuenta estos cambios de rigidez que le estamos poniendo a la estructura por aumentarle la sección tanto en el primer piso como en el segundo. Está muy bien. Le voy a hacer una pregunta para comparar con el grupo 1. Fíjense que más o menos a ustedes le dio parecido, incluso hasta tal vez más grande las columnas, las vigas que al grupo 1. ¿Y eso por qué es? Porque estamos diseñando elásticamente, entonces... Claro, porque lo diseñan elástico. El grupo 1 redujo por 7,5 la fuerza por inelástico. Entonces, ustedes van a tener parecido. El pórtico no cambia mucho, si se quiere. Tal vez un poco más caro inclusive. Pero después veremos qué pasa con los daños. Avancemos entonces. Sí. Bueno, acá lo que hicimos fue poner para el cómputo un pequeño resumen de las armaduras. No puede pasar. Dale, tranquilo. Incluso ustedes podrían haber bajado 1,5 si quisieran, la fuerza que le dieron. Porque elástico, como van a tener sobre resistencia igual, elástico podría ser con un 1,5 de reducción.
bueno, con estas armaduras calculamos la cantidad de metros cúbicos que necesitábamos, con las secciones calculamos los metros cúbicos de hormigón necesario, y para lo que es los costos en dólares, lo que hicimos fue buscar en internet, en la página, en el caso del acero, de Hacendar, cuánto salía, y pasamos a dólar con el cambio oficial que sacamos del Banco Nación. Ahí quedó lo que es el costo del acero. Luego con el hormigón buscamos para hormigón H30 el costo por metro cúbico, y hicimos el mismo pasaje, y calculamos el costo del hormigón, y lo que es de materiales son $37.000. Nosotros no tuvimos en cuenta el método constructivo y lo que es encofrados, y además también nosotros lo que deberíamos tener en cuenta, pero la verdad es que no sabemos ni cómo se construye ni cómo calcularlo, que va a ser lo que va a ser el mayor costo del edificio, que va a ser armar la base, y cómo eso se funda y todo eso, que era algo que estaba fuera de... Está fuera del alcance. Pero Claro, lo que pueden exactamente. hacer, lo que pueden hacer ahora es ver qué relación entre costo de materiales y costo total tiene el grupo 1 y usar eso. Le va a dar del Sí, orden. lo que yo vi de lo que habían hecho los chicos es que más o menos el costo solo de hormigón y acero nos dio muy similar. Creo que nos dio 37 también. Es decir, que son desde el punto de vista de la construcción del pórtico, de la superestructura, los costos son parecidos. Quiere decir que te va a dar más caro porque tenés que hacer todo lo que significa la parte de aislación. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después con los daños. Bien. Para el análisis de performance, lo que hicimos fue volver a armar el espectro de la misma manera que explicó mi compañero, solo que ahora, para un periodo de retorno de 72 años, definimos de la misma manera el vector desplazamiento por piso a partir de la función de forma. Con esto calculamos el pseudo desplazamiento, que va a ser nuevamente evaluar el periodo de la base en el espectro diseño y multiplicarlo por el factor epsilon y dividirlo por la frecuencia natural real de la estructura. Luego calculamos los desplazamientos por piso a partir de esa relación y de los parámetros generalizados, y una vez obtenidos los desplazamientos por piso, haciendo la diferencia entre estos y dividiéndolo por la altura, obtenemos las distorsiones entre piso, que se pueden ver que son muy chicas. Y lo mismo hicimos después para calcular la aceleración, que en este caso lo que usamos fue la pseudoaceleración de la estructura, que es la pseudoaceleración de la base por nuevamente este factor epsilon. Y ahí obtuvimos las aceleraciones en función de G. Y acá fue cuando nos encontramos que llegamos a buscar el costo, y para esta escala de costos no teníamos costos de reparación. No tiene daño. Este tiene. edificio está hecho y no tiene daño, porque aunque ustedes a estas aceleraciones teóricamente le tendrían que sumar la aceleración de la base, no, tal vez la aceleración como cuerpo rígido, pero es muy chiquita, no va a ser tan grande como para que tener este daño. Quiere decir que acá está la gran diferencia. Cualquiera de los dos cálculos anteriores son mucho mayores que el costo de la diferencia en el costo el costo de construcción es prácticamente el mismo. Es decir, si el costo de los daños equivale al costo de aislación, conviene hacer esto. Es decir, la comparación que falta, que no la van a hacer para un estudio de estas características, es cuánto sale la aislación de base y compararla con el costo de los daños. Y una cuestión de servicio también es lo que analizábamos, porque no solo es el costo de reparación en sí, sino que las reparaciones no son mágicas, no es que yo vengo y te hago pum y te arregle el edificio, sino que en caso de que es unas viviendas, bueno, no vivirás por ahí en algún tiempo, pero hay edificios que vos necesitas que vuelvan a estar en servicio rápidamente. Entonces esto no solo hace que pueda continuar en servicio durante el sismo, sino que también en los meses posteriores a la ocurrencia del sismo, esto, o sea, el ejemplo básico es el hospital, pero hay otros ejemplos también de que podrías necesitar que se siga manteniendo en servicio. Sí, muy bien analizado, Manuela. Pensemos que estamos hablando de que estos son solo costos directos, pero están los costos indirectos, que es toda la salida de servicio, la pérdida de funcionamiento, incluso si alguien se tiene que ir de la casa, todo eso uno lo puede medir como costo de hotel, en fin, hay costos adicionales muy grandes.
por el hecho de tener que hacer reparaciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, el último grupo tenía tabiques con sistema de aislación de base. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó sistema de aislación de base también igual que el grupo anterior, pero para dimensionar un tabique. Bueno, como vimos, para el objetivo del método de aislación de base, que es un método innovador, es justamente mitigar los daños que puede sufrir la estructura, y para eso colocamos elementos intermedios, digamos, que los denominados aisladores, que están formados por capas de goma que permiten darle flexibilidad lateral, y las hojas de acero que permiten resistir la carga vertical, y por un núcleo que se encarga de la disipación de energía, y placas de montaje donde se conecta la estructura por encima y por debajo. El objetivo, como dijimos, es colocar un aislador con un periodo mucho mayor al de la estructura, para poder lograr que esa energía sísmica no entre en esta estructura, y así obtener fuerzas de diseño mucho más pequeñas o menores, digamos, a las que calculamos con los otros métodos, y así obtener aceleraciones y distorsiones, como veremos al final, o como mostró recién el grupo anterior, mucho más insignificativas o mucho más de menor magnitud, digamos. Para eso, bueno, en primer lugar, vamos a definir a partir de la distorsión máxima. Nosotros, igual que el grupo anterior, también optamos por un periodo de la estructura de 2 segundos, y a partir de ello obtuvimos calculamos a partir del IDMAX, que está formado por la derivada primera máxima del factor de forma de la vía flexión, que es pi sobre 2 veces la altura del tabique, y por el desplazamiento, el pseudo desplazamiento por el factor epsilon, que tiene en cuenta la relación de frecuencias entre los periodos de la base y la estructura. Y eso nos dio, a partir de adoptando un periodo de 2 segundos, obtenemos un periodo máximo de la estructura de 1,7 segundos. Bueno, después seguimos con el análisis de un grado de libertad generalizado. Calculamos lo que era la masa total por piso, la masa que se llevaba cada tabique, masa longitudinal, por medida de longitud. Después con eso calculamos todo lo que es la masa generalizada, el factor de excitación, la masa efectiva, que es 1,6 para tabiques. Y después, teniendo en cuenta la expresión de la rigidez generalizada, pudimos despejar cuánto era el espesor mínimo de tabique que había que poner para cumplir con la distorsión máxima, que bueno, ya en el anterior grupo aclararon que era 0,2, era muy elevada, pero para ese IDMAX nos daba 1 centímetro de tabique, lo cual era absurdo, así que adoptamos un espesor de tabique de 25 centímetros. Bueno, una vez que adoptamos el espesor de tabique, hicimos análisis como sistema de n grados de libertad, en este caso n igual 5 por la cantidad de pisos. Sacamos lo que es la matriz de masa, la matriz de rigidez a partir de la matriz de flexibilidades invirtiéndola, y sacamos para cada modo de vibración las frecuencias naturales. Bueno, y acá se ven los modos de vibración, los parámetros modales, que son la masa modal, la rigidez modal, y en función de eso, para únicamente el primer modo de vibración, hicimos el análisis de lo que son los desplazamientos, considerando una pseudo velocidad de diseño de 80 centímetros por segundo. La pseudo aceleración se calcula como la pseudo velocidad por la frecuencia natural de la base, que en este caso habíamos adoptado de 2 segundos. Y en función de eso sacamos el pseudo desplazamiento y el factor epsilon con las frecuencias de la base y del primer modo de vibración. Bueno, con eso, con el primer modo de vibración sacamos los que son los desplazamientos en cada piso, dándonos un desplazamiento máximo de 18 milímetros, que es muy bajo, y un IDMAX de 0,2%. Bueno, después de eso pasamos al análisis de las solicitaciones únicamente con el primer modo de vibración, considerando un factor R
como diseñamos en forma elástica, solamente por sobreresistencia de 1,5. Sacamos las fuerzas de diseño, después dividiendo por la cantidad de tabiques, tenemos los esfuerzos de corte en cada piso, y multiplicando por el brazo tenemos los esfuerzos de momento también en cada piso, y en la base. Ahí tenemos los gráficos de la solicitación de corte y momento, y después sacamos lo que son los esfuerzos normales, también en cada piso, considerando la reducción de 0,9, que sería el peor caso para tabiques. Bueno, a la hora de considerar la armadura, como mencionamos antes, si estamos aislando la base, logramos evitar que la energía sísmica entre en la estructura. Es por eso que para armado no tenemos que hacer las recomendaciones de cuantía para garantizar el funcionamiento. Podemos realizar el dimensionado según el CIRSOC 201, asumiendo que estamos con una estructura fuera de la zona sísmica. Entonces, en primer lugar, recurrimos al capítulo 14 del reglamento, que es para tabiques, y en el artículo 14.4 especifica que se les puede diseñar como elemento comprimido de acuerdo a lo del capítulo 10. Entonces determinamos las BTs para evaluar si hay efectos de segundo orden, en este caso no nos da, y posteriormente ingresamos al abaco de interacciones con los momentos basales y los esfuerzos normales basales, y de acá se desprende que requeríamos la cuantía mínima. Entonces lo que adoptamos es una armadura longitudinal correspondiente a la mínima, de 16 barras de FIE 25. Y en cuanto al estribado, adoptamos FIE 8 cada 30. Luego, a la hora de considerar la armadura horizontal, de vuelta recurrimos al CIRSOC, en el capítulo 11, en el artículo 10 menciona la posición especial para los tabiques. La resistencia al corte del tabique viene dada por por tres ecuaciones en la cual hay que adoptar la mínima, y en función a esto, evaluamos si es que necesitamos armadura de corte. En este caso nos daba, y bueno, terminamos adoptando FIE 8 a 16 centímetros. Por otra parte, determinamos también la armadura vertical en el alma del tabique, que viene dado como una relación entre las áreas de armadura de corte y la sección horizontal del tabique, y bueno, en este caso nos dio una cantidad mínima y una armadura de FIE 8 a 16 centímetros. A modo de ejemplo, si mencionamos antes que no se requería armadura de confinamiento, realizamos los cálculos para evaluar la profundidad del eje neutro y ver qué tan lejos estábamos del límite. En este caso nos dio una profundidad de 45 centímetros y el límite estaba en 530, por lo cual no hacía falta armadura de confinamiento. Por último, analizamos la distribución de la armadura a lo largo de la altura del edificio. Sin embargo, como siempre teníamos armadura mínima, lo único que debíamos calcular era la longitud entre las perspectivas. En el gráfico, al final del todo, podemos observar los momentos últimos con los momentos luego está los esquemas armados. Bueno, en cuanto al plano de armado, se evidencia la armadura, primero la longitudinal, que como dijo Lucas, la obtenemos a partir de los requisitos que propone CIRSOC 201. Diseñamos como un elemento flexo comprimido y nos da una cuantía de del 1%. Para cumplir con esa cuantía, se optan por 16 barras FIE 25 en cada uno de los elementos de borde. Después, de armadura de estribos, se optan estribos del FIDE 8. Los estribos se colocan cada 30 centímetros, que es la separación mínima que nos pide por 12 veces el diámetro de las barras longitudinales. Y a su vez se colocan dobles estribos para evitar los pandeos locales de las barras. A su vez se evidencia la armadura de alma vertical,
que se colocan barras del 8 cada 16 centímetros, y de la armadura de alma horizontal, que son estribos, que son barras del 8 cada 16 centímetros también. Este plano es una vista en altura del tabique, y se evidencia, bueno, la armadura longitudinal en los extremos, y la armadura vertical de alma. Y también nos pedía realizar un corte del edificio en el que se evidencie la planta y el tabique, el armado del tabique. En este evidenciamos la longitud de empalme del corte de las barras, que nos pedía por cálculo 1 metro 18 centímetros, y estimamos que íbamos a usar barras de 4.24 metros. Y a su vez nos pedía evidenciar el momento más probable, que en este caso, como usamos la misma armadura en toda la longitud del tabique, el momento más probable es constante, de 28,7 meganewtons por metro, y el momento solicitante, que el mayor se da en la base, de 12,35 meganewtons por metro. A su vez tenemos el cálculo económico, el cómputo del hormigón y acero para el tabique. Bueno, se tuvieron en cuenta 2 tabiques. El tabique tienen 3 metros cada uno y son 5 pisos, por lo tanto son 15 metros, de espesor de 25 centímetros y de 6 metros de ancho. Se calculó un costo del hormigón por metro cúbico de $50, y un costo unitario del acero de $1 por kilogramo, y requiere cada tabique, o sea 3 metros de tabique, requerían 523 kilos de acero y un volumen de 0,067 metros cúbicos de hormigón. No, perdón, 8,93 metros cúbicos de hormigón. A su vez tuvimos en cuenta el costo del bombeo, el armado de los encofrados, el armado de hierros y la colocación del hormigón, y sumadas las horas de trabajo de cada costo, lo que nos da $2.500, y a su vez, bueno, el costo de la aislación de base no pudimos conseguir el costo del artefacto en sí, pero lo que hicimos fue tener en cuenta que el sistema de aislación de base requiere de un acondicionamiento abajo de la base para su correspondiente colocación, y calculamos un costo de la losa de planta baja, lo que nos da $6.400. Se suman los $6.400 con los 2.500 anteriores por cada tabique, lo que nos da un costo total de ambos tabiques de $13.800. Bueno, y después lo que hicimos fue evaluar la estructura que ya habíamos diseñado para un movimiento sísmico de 72 años de periodo de recurrencia, con una pseudo velocidad de 40 centímetros por segundo. Bueno, hicimos el mismo procedimiento que fuimos antes explicando, haciendo un análisis para N grados de libertad, calculando matriz de masa, de rigidez, definiendo las frecuencias naturales, los modos de vibración, y de esa manera lo que pudimos hacer es determinar los desplazamientos de cada uno de los pisos, que se pueden ver ahí con la letra I, que son desplazamientos muy pequeños. En planta baja tenemos desplazamientos de 0,5 milímetros, mientras que en el último piso tenemos el máximo desplazamiento de 9 milímetros, lo cual es algo o sea, de otro orden de magnitud comparado con los edificios convencionales. Bueno, y con esos desplazamientos lo que hicimos es calcular las distorsiones, que se puede ver que son muy pequeñas también, y a su vez también determinamos la aceleración de la base,
que nos dio de 0,13 G, y en nuestro caso lo que hicimos es considerar como que el edificio tiene un comportamiento como un bloque rígido, que todos los pisos iban a tener la misma aceleración, aunque realmente lo que tendríamos que hacer era sumar por cada piso la aceleración relativa, digamos. Sí, pero está muy bien eso, porque la aislación de base generalmente, si vas a un código, lo hace así. Como son tan chicas las aceleraciones después de la superestructura, en relación a de la base, lo considera como un bloque rígido y se olvida del resto. Está muy bien. Bueno, y después lo que hicimos es hacer un análisis de costos con los dos gráficos de referencia que teníamos. El primer gráfico, entrábamos en el eje horizontal con la distorsión y eran valores, como ahí se puede ver en la tabla, de 0,05% hasta 0,08%, por lo cual estábamos prácticamente en cero. Nosotros le pusimos un costo de $1000 por considerar nada más un valor, para que sea un valor pequeño, y este costo significaba más que nada los cerramientos. Y después, respecto al otro gráfico, teníamos que entrar con la aceleración del suelo, en nuestro caso la aceleración de la base, dado que la estructura está apoyada sobre la base, y nos había dado 0,13 G, y bueno, nos sacamos un costo asociado aproximado de $100.000. Bueno, y el costo, lo que notamos del gráfico es que el costo significativo era el de las computadoras, y lo que vimos es que independientemente de la aceleración que tiene el suelo, ese costo era más o menos constante. Si subís, Nico, un poquito, en el gráfico se puede ver que el valor rojo se mantiene más o menos igual para todas las aceleraciones, por lo cual suele ser difícil manejar el tema de las computadoras, o sea, como que son muy sensibles a pequeños movimientos sísmicos, por más que tengamos esta aislación de base. Bueno, más abajo también se puede ver un gráfico en el cual se muestra cómo funciona la aislación de base y cómo se puede ver también que el edificio tiene un comportamiento como un cuerpo rígido, como nombramos anteriormente, por lo cual se puede asumir que la aceleración en cada uno de los pisos es la misma. Y por último, en la última página, lo que hicimos es hacer una comparación de unos gráficos que encontramos en unos apuntes de un edificio convencional y un edificio con aislador de base. Se puede ver en el edificio convencional para un movimiento del suelo de 0,37 G, que las aceleraciones en el techo de la estructura son de 1,18. Los valores son simplemente, o sea, no tienen ningún sentido, solamente para mostrarlo. Y mientras que en el edificio con aislador de base, para un sismo de similar magnitud, un movimiento del suelo de 0,4 G, tenemos la aceleración en cada uno de los pisos que es de 0,12 G, y se puede ver que se considera que es la misma en toda la altura del edificio. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene un marca a la mano para proyectar? Quiero que hagan una cuenta. Muestro yo si quieren. Se está abriendo. Quiero ver esta cuenta para los edificios con aislación de base. Vamos a suponer que estamos en un lugar cualquiera de Argentina con un viento de diseño de 1 kN por metro cuadrado de presión. ¿Qué fuerza de corte en la base tendría el edificio? A ver, vamos a hacer esa cuenta. 1 kN por metro cuadrado, un coeficiente de drag, no sé, 1,2. Y el área que enfrenta el edificio, que en este caso son 30 por 15. 18 por 24 eran las dimensiones en planta. Bueno, tomemos la de 24, multipliquémoslo por la altura, que son 15 metros, multipliquemos por 1,2, que es el coeficiente de empuje, y multipliquémoslo por 1 kN por metro cuadrado, pongamos más o menos que podría ser la presión del viento. ¿Cuánto da eso en relación al esfuerzo de corte del edificio en la base del edificio aislado? Acá, si no hice mal las cuentas, me dio
432 kilonewtons. 432 kilonewtons. ¿Y el edificio aislado cuánto tiene? En la base el momento es esto. Ah, el corte. El corte, 1000, ¿no? 1000. 1000. Quiere decir que el viento y el sismo en el edificio aislado ya empiezan a ser del mismo orden de magnitud. Este es el grupo que redujo esas fuerzas por 1,5 o no. En el diseño, sí, redujimos por 1,5. Esas ya están reducidas por 1,5. Sí. Bueno, quiere decir que las fuerzas del sismo, del viento, ya empiezan en el edificio aislado a aparecerse. Si yo tuviera que hacer este diseño, en realidad, después de usar, hago esa parte preliminar con los epsilon y todo, para ver, elegir el periodo, ver en qué el periodo del edificio aislado, para ver en qué ordenando. Pero a partir de ahí, yo la superestructura la calcularía como si fuera gravitatoria. Si quiero, hasta puedo ya verificar el viento. Es decir, me olvido por un momento que estoy en zona sísmica, una vez que hice la aislación de base. Porque ya la superestructura y todo prácticamente va a estar sometida a fuerzas horizontales que son del mismo orden que las del viento, y básicamente las dimensiones de las vigas y las columnas surgen de la acción gravitatoria, que de todos modos la tengo. Entonces, yo haría la geometría, ya me olvido, para la superestructura, como si fuera un caso de SIRSOC 201 Buenos Aires, y después, cuando quiero verificar el comportamiento de la estructura, también puedo dejar de lado lo de los epsilon, que era una forma aproximada de manejarla, y me podría manejar con un sistema, si tengo 5 pisos, de 6 grados de libertad, elástico, donde lo único que tengo que agregar es cuál es la rigidez y amortiguamiento de los aisladores. Amortiguamiento me puedo olvidar, la rigidez de los aisladores, y lo calculo como una viga de corte. Una viga de corte que tiene una rigidez muy baja en el primer piso. Ustedes podrían hacerlo así. Y ya ahí que es un cálculo elástico, sísmico, elástico, dinámica 1 de varios grados de libertad. Y podrían verificar entonces cuáles son las fuerzas, las aceleraciones, las distorsiones que se esperan en esa condición. Es decir, que la forma de hacerlo cuando uno tiene aislación de base es como olvidarse de que estoy en zona sísmica en la superestructura. Y solamente usar en los conceptos iniciales para ver cómo resulta el aislador que tengo que poner ahí. Bueno, muy bien. Ya están en condiciones de dominar el problema del diseño sísmico de estructuras. Así que no sé que si tienen alguna pregunta, están todos aprobados los grupos. Raúl, a mí me quedó una duda para saber más o menos cuál es el costo del aislador en sí, para tener una idea. Bueno, el costo del aislador depende de la carga axial que tenga, porque básicamente la carga axial te determina un poco el diámetro, y de ahí el costo. Entonces es variable, tenés que ver por aislador. Pero fíjate, si vos te despreocupás de los daños, nunca vas a hacer un edificio aislado, porque básicamente fíjate que la superestructura sale parecida. ¿Por qué sale parecida? Porque en un caso la reduzco la fuerza por 7,5 y en el otro caso la reduzco por 1,5. Entonces, si bien las fuerzas bajan, como lo calculo elástico, termina siendo parecido el edificio. Entonces, aunque tiene más detalle, ¿no? Más costo de detalle y demás por todo el detalle sísmico. Pero en términos generales no hay gran diferencia entre lo que resultó del costo de la superestructura o no. Por lo tanto, si vos no te fijas en los gastos, nadie va a hacer un edificio aislado. Entonces, vos el análisis que tendría que hacer, que vos le decís a quien vende aisladores sísmicos las condiciones que tenés, que es básicamente la carga gravitatoria que tiene que sostener,
y la máxima distorsión que vos necesitas. Un aislador sísmico se distorsiona, tiene que asegurar 100%, 150% de distorsión. Es decir, moverse por lo menos la altura lateralmente y mantenerse funcionando correctamente en esas condiciones. Es decir, es mucho más exigente que un apoyo de un puente, que tiene movimientos pequeños. Un aislador sísmico tiene que ser capaz de soportar movimientos muy grandes. Así que la cuenta que habría que hacer es pedirle a 2 o 3, eso ustedes, decir que si le dicen que son un grupo de estudio no le dan bola, pero los fabricantes de aisladores se lo diseñan ellos. Uno va con los datos y le diseñan los aisladores y le dice esto sale tanto. Y uno tiene que analizar las consecuencias de los daños comparado con el costo de los aisladores. Como nadie va a hacer eso si no se exige, porque el costo de los daños al desarrollador no le importa nada, porque sabe cuándo va a ocurrir esto, periodo de recurrencia de 72 años, y dice, bueno, ¿eso qué me voy a preocupar? No se preocupa por eso el desarrollador, porque lo que quiere es hacer la inversión inicial más baja posible. Entonces, cuando uno quiere este tipo de cosas, las tiene que especificar. Sobre todo, los organismos estatales tienen esa responsabilidad, ¿no es cierto? Escuelas, hospitales, elementos de seguridad, tenés que especificarlo de entrada. Lo quiero con tal condición para el sismo de servicio, que las distorsiones sean menor que tanto, las aceleraciones menores que tanto. Cuando lo especificás de esa manera, fíjate el caso del edificio del grupo 1. No había forma de hacerlo entrar en que bajar los costos de los daños, porque me iba para un lado o para el otro, según si lo hacía más rígido o menos rígido. Entonces, hay que especificarlo si lo quiero. Pero en general, fíjate que el costo de la estructura es un 20% del costo total del edificio. Si lo que hay dentro del edificio tiene valor, casi seguro que uno necesita, que lo más económico es hacer aislación de base. El cálculo es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Con un poquito de probabilidades que ustedes cursaron, tendrían que ver, tendrían que hacer ¿viste? La ecuación de Poisson, de cuándo es el valor medio esperado, es un valor esperado de las consecuencias del daño, que interviene cuando uno espera que ocurra el terremoto. ¿Por qué? Porque hay que poner la tasa de interés adentro, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo pague todo el primer año a que el terremoto ocurra en el año 70, porque la plata esa tiene otro valor, ¿no es cierto? Entonces, esto, para hacer el cálculo bien, habría que incorporar la probabilidad de Poisson, digamos, de que ocurra, de cuánto viene el próximo terremoto, la probabilidad de la ocurrencia del terremoto, multiplicado por el valor presente neto de las consecuencias de ese terremoto. Si habría que hacer es eso que influye mucho, porque el valor presente neto enseguida se disminuye cuando el terremoto ocurre muy lejos en el tiempo. Así que bueno, habría que hacer todo eso para ver cuál es el óptimo. En el caso de algunas cuestiones como hospitales, etcétera, no importa lo que salga, porque yo lo necesito. Los costos indirectos de no tenerlo son tan grandes que no hay forma de que se equilibren los costos si no uso este tipo de métodos de diseño. Si buscas un poquito en la bibliografía, si no te puedo buscar alguno y pasártelo, hay casos de análisis con el costo de los aisladores, con todos los costos incluidos, a ver cuánto sale el edificio aislado. Los edificios en San Francisco, incluso en Chile ahora, en Japón, un edificio importante se hace con estos métodos. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, muy bien. Felicitaciones. Ya
aprobaron la materia, así que espero que les haya servido. Creo que entendieron el problema sísmico, entendieron cómo funciona el hormigón armado, así que espero que les sirva. Gracias, Raúl. Muy bueno el intercambio, la metodología de final. Me parece mucho más positivo que a ver qué se acuerdan o qué sé yo. Esto me parece que desarrolla un poco las ideas. Lo voy a subir como clase más a YouTube. Y si les parece, también subo los trabajos prácticos de todos al campus. Así otros equipos pueden ver los trabajos de los demás. Sí, sí, muy bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Hoy lo subo todo al campus. Y bueno, felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias a ambos, a Ale y a Raúl. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias.